Hi, and welcome to my English lessons. En la clase anterior, vimos cómo hacer preguntas informativas y recordamos que en cualquier tipo de preguntas siempre es necesario poner el verbo auxiliar delante del sujeto. Pero también les dije que hay una excepción. ¿Ya descubrieron cuál es? Claro, cuando preguntamos con la palabra interrogativa who, que significa quién o quiénes. En ese caso, estaríamos preguntando precisamente por el sujeto, porque no lo conocemos. Por lo tanto, el sujeto no puede aparecer en la pregunta. Y en ocasiones, esto puede pasar también con what o con which cuando las usamos para preguntar por el sujeto, aunque este tipo de preguntas no son demasiado frecuentes. Por lo tanto, consideremos solo las preguntas con who. Cuando hacemos preguntas con who, debemos mantener la misma estructura de la oración afirmativa. Veámoslo usando los mismos ejemplos de la clase pasada. En el caso del presente continuo, la oración afirmativa era Susan is cooking. Si queremos preguntar con who, es decir, si queremos preguntar por el sujeto, es precisamente la palabra who la que va a tomar el lugar de ese sujeto. Por lo tanto, vamos a preguntar Who is cooking? ¿Quién está cocinando? Fíjense que el orden de las palabras no se altera y aunque sea una pregunta, mantenemos la misma estructura de una afirmación, solo que ahora el sujeto de esta oración es la palabra who y, claro, agregamos el signo de interrogación. Vayamos al ejemplo del presente simple. They play football. Ellos juegan al fútbol. Aquí pasa exactamente lo mismo. Para hacer la pregunta, mantenemos el mismo orden, solo que ahora la palabra who se transforma en el sujeto de la oración. Who play football? ¿Quiénes juegan al fútbol? Al hacer esta pregunta así, estamos dando a entender que ya imaginamos que la respuesta está en plural, que los que juegan al fútbol son más de una persona. Si quisiéramos preguntar ¿quién juega al fútbol? En singular, deberíamos agregar esa famosa S de la tercera persona del singular que se le agrega al verbo principal de cualquier oración afirmativa en presente simple. Sí, tal como si fuera una oración afirmativa más. Supongamos que el que juega al fútbol es Brian. En la oración afirmativa diríamos Brian plays football. Agregamos esa S final del verbo porque Brian es una tercera persona del singular. Entonces, si queremos preguntar ¿quién juega al fútbol?, decimos Who plays football? Exactamente la misma estructura de la oración afirmativa, solo que ahora la palabra who toma el lugar del sujeto. Como ven, mayormente para hacer preguntas en inglés, debemos modificar la estructura de la oración afirmativa, poniendo el auxiliar delante del sujeto. Esta regla solo se altera cuando preguntamos con who. Con esta palabrita, las preguntas mantienen la misma forma de una afirmación. I hope you've enjoyed this lesson. See you next time.